Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, jotake independentzia eta sozialismoa lortu arte. Aspaldian, Euskal populua borrokatzen da autodeterminazioa eta independentziaren lortzeko, menderatzerik gabeko gizarte batentzat eta populuen arteko elkartasunaren alde. 2012an, Askapena ezker abertzaleko erakunde internazionalistak 25 urte bete ditu. Karia hortara, Euskal Herriarekiko elkartasun komitea borrokan dirauten populu ugarien gana hurbildu da L'Humanité kazetaren urteroko besta populajean. Filma hau, populu horien borroken eta haien Euskal Herriarekiko elkartasunaren lekukotasuna da. Desde hace mucho tiempo, el pueblo vasco lucha por el derecho a la autodeterminación y la independencia, por una sociedad liberada de todas formas de dominación y por una solidaridad entre los pueblos. En 2012, Askapena, organización internacionalista dentro de la izquierda abertzale, ha tenido 25 años. En esta ocasión, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Vasco de París ha ido al encuentro de varios pueblos en lucha durante la fiesta anual del diario L'Humanité. Esta película es el testimonio de las luchas conducidas por estos pueblos y de la solidaridad con Euskal Herria. The peace process was fundamental to the success of the peace process that our prisoners were actually looked after and brought home to their families, people who had given everything. I'm aware that in the Basque Country many hundreds of prisoners languish in jails throughout Spain, many miles from their families, from their homes, and I think it's a huge problem within a peace process to make sure that the prisoners are a priority, that they are given the priority and the need on both sides from the war. You know, when the war is over, every antagonist in a war exchanges prisoners. Prisoners are released. It's happened after every war, and I would call on the Spanish government to release all the Basque freedom fighters, because that's what they are freedom fighters. They're men and women who've given their lives for most of their lives languishing in jail for the freedom of the Basque Country. Bueno, en Uruguay ahora ganó una coalición de un gobierno con los ex guerrilleros, ex presos, y una coalición que se llama el Frente Amplio de Izquierda, el Movimiento Popular, con la extradición del gobierno uruguayo de aquella época, que era de derecha, de extradir a los presos vascos. Y habían habido manifestaciones en Montevideo y mucha represión policial y brutalidad y gente que había muerto por su acción en solidaridad con el pueblo vasco. Una amnistía o una decisión política sin que los presos sean liberados, sin que haya una amnistía general, no vale la pena, porque a mí me parece que el punto principal de negociación o de lo que no se puede negociar y que hay que estar fijo y presente y solidario es la cuestión de los presos, me parece a mí. Sin presos fuera, a mí no me interesa autodeterminación ni nada, no vale la pena. Si la gente que ha luchado porque el País Vasco sea independiente sigue en la cárcel, no veo el interés. Et au Sri Lanka, il y a encore des prisonniers politiques. Récemment, 3 jeunes prisonniers politiques, ils sont battus à mort. Il y a les prisonniers politiques basques aussi. Ils sont dans la même situation. Ils sont dans les prisons françaises, espagnoles. Et il faut, moi je disais tout le temps, il faut tous les peuples qui combattent pour les droits unis ensemble. C'était le droit d'autodétermination qui était écrit dans les chartes de l'ONU. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est l'ONU qui l'avait. Tous les pays mondiaux puissants qui sont décidés que chaque peuple a droit à la autodétermination. Il y a des prisonniers politiques au Guatemala, des paysans qui ont été accusés d'usurpateurs, de terroristes et qui sont persécutés par l'État et emprisonnés par l'État. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'organisations du Pays Basque qui sont en solidarité avec les organisations du Guatemala. Elles sont présentes sur place aussi
Et bien sûr, nous solidarisons avec le rapprochement des prisonniers et pour la paix et l'autodétermination du Pays Basque, bien sûr. El rey para mí es un pelele que además corrupto, y lo digo así, corrupto, porque es una persona que vino sin fortuna, que Franco le instaló en el poder. Los presos políticos que están diseminados por toda España y que los familiares para ir a visitarles tienen que hacer miles de kilómetros, que se les acerque a Euskal Herria. Pero eso no es suficiente. Es que tiene que llegar el momento de que todos esos presos políticos tienen que salir a la calle. Yo deseo que el pueblo vasco recobre su independencia total y que sea el pueblo vasco que decida lo que desea. Nosotros venimos a denunciar el fraude electoral que hubo en México. Morena es un movimiento que nació antes de las elecciones para denunciar que había compra de votos. Bueno, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, son zonas indígenas y tenemos todavía nuestra cultura muy arraigada. Y el problema es que cuando uno es autóctono, uno defiende su tierra y nos gustaría que todos los presos políticos salieran, porque no podemos callar a la gente de esa forma, matándolos o metiéndolos en la prisión. Alors La Riposte, c'est un journal qui est animé par des militants du Parti communiste français, de la CGT, du MJCF, du mouvement syndical, de la jeunesse, et qui a pour objectif de défendre les idées du marxisme, du socialisme scientifique et leur validité pour le mouvement ouvrier français et international. En ce qui concerne la question de l'autodétermination, de l'indépendance, etc., on est pour le droit à l'autodétermination de tous les peuples opprimés. Por primera vez un espacio en la cual nosotros podemos intercambiar ideas, acciones. El hecho de que los presos políticos estén dispersados por todos lados, alejados de su familia, un poco como el caso de los 5 héroes cubanos, alejados de su familia, eso no es justo. Es un país que ha sido geopolíticamente dividido entre el País Vasco español, el País Vasco francés, pero es el País Vasco, tú no puedes dividir geográficamente un pueblo por decisiones de orden geopolítico de los países del norte. Pero en todo caso, la lucha del pueblo vasco tiene mucha relación con el pueblo latinoamericano, incluso quizás tan anciano como las luchas del pueblo latinoamericano, que busca su independencia y soberanía. Entonces creo que en ese sentido tenemos muchas razones en común. Donc 159 ans donc aujourd'hui que le peuple kanak vit sous le régime donc de l'État français, l'État colonial. Pour nous, il est temps de fermer cette parenthèse coloniale, donc par l'accès de notre pays à sa pleine souveraineté. L'USTKE aussi, on est présent en fait dans une plateforme des syndicats des nations sans État. Et dans notre petite charte, c'est l'association entre la lutte sociale et la libération nationale. Pour nous, c'est très important de lutter contre les disparitions. Par exemple, Yonanza, ça nous intéresse beaucoup. C'est pour ça que nous voulons lutter ensemble comme international. L'État turc toujours attaqué les peuples de Kurdistan. Il y a beaucoup de prisonniers politiques et à peu près 20 000. 15 000 prisonniers politiques kurdes, 5 000 prisonniers politiques turcs. Il y a les casques bleus depuis 1990 et il n'est pas encore réglé le problème. Il est toujours, les Marocains sont toujours occupés le Sahara. Le peuple sahraoui a continué, abattu et attaqué par exemple jusqu'à son indépendance. Le Maroc il a fermé ses oreilles, mais nous on va continuer jusqu'à la fin. Et soit nos terrains, soit nos morts tous. Zapatero, il a vendu le peuple sahraoui. Philippe González, il a vendu le peuple sahraoui. Actuellement, le BP, il a vendu le peuple sahraoui. Mais le peuple sahraoui, ils sont courageux por livrer son independencia. Bueno, en Colombia estamos viviendo un proceso político muy complejo, sobre todo porque
estamos asistiendo a un conflicto político, social y armado. Se ha abierto esa posibilidad en este momento en Colombia en un proceso exploratorio inicial entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Va, por supuesto, nuestro saludo, nuestra solidaridad con el pueblo vasco. Expresamos el derecho a su soberanía, a sus conquistas democráticas, a su propia identidad y naturalmente expresamos nuestra solidaridad con los presos políticos vascos. En ce moment, Georges est depuis 28 ans en prison et à Lannemezan, en France. Et c'est un militant libanais anti-impérialiste et anti-sioniste. Et depuis 28 ans, l'État français refuse de le libérer et sous la pression des États-Unis. Là récemment, il vient de faire une grève de solidarité avec les camarades basques de Lannemezan. Et à chaque fois qu'il y a une solidarité à exprimer pour le peuple basque, Georges en est. Porque trabajar es luchar y luchar es trabajar. Trabajar por la lucha de la liberación del pueblo vasco, que tiene mucha relación, mucha intimidad con la lucha milenaria también de la liberación del pueblo peruano. Los vascos tienen prisioneros políticos, en Perú también hay prisioneros políticos. Es una unidad que se da en los hechos, todo nos une, nada nos separa. Alors, nous sommes issus de la branche des nationalistes camerounais qui ont participé à la libération du pays, l'UPC, et nous sommes dans le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Par exemple, en 2008, il y a les émeutes de la faim, il y a eu 140 morts là. L'ETA a mené une lutte assez sérieuse, avec beaucoup d'engagement et de sacrifice, et que maintenant, il avait décidé d'arrêter la lutte armée, mais malgré cela, la répression au-delà des deux frontières a continué. Porque se trata de cinco cubanos que representan al pueblo cubano, a la revolución cubana, y que luchan contra el terrorismo. Y bueno, tenemos la necesidad de seguir siendo acompañados por esa gran ola de solidaridad que nos acompaña desde los primeros momentos y que sabemos que nos va a seguir acompañando. Por eso agradecemos aquí que ustedes nos hagan esta entrevista. Sabemos que son personas del País Vasco, que también dentro del País Vasco hay comités de solidaridad con los cinco y nosotros también somos solidarios con ustedes. Nosotros conocemos de la historia del País Vasco y sabemos que tienen el derecho a ser independientes, a ser libres. Apoyamos la independencia de los pueblos, como el pueblo cubano también tiene el derecho de mantener lo que hemos conquistado, nuestra revolución. Por eso somos solidarios también. Nous sommes militants de la Socio Solidarita, l'organisation de solidarité avec les prisonniers politiques corses et leurs familles. Donc Solidarita exige évidemment le rapprochement dans un premier temps et la libération de l'ensemble des prisonniers politiques basques, ainsi que la mise en place d'un processus de sortie de crise avec enfin les États français et espagnols qui se mettront autour de la table pour discuter de cette fin de conflit. Et pour nous, elle passe par le respect d'une revendication qui est un droit inaliénable de tous les peuples du monde, celui du droit à l'autodétermination. Il y en a pas mal des enfants qui ont comme ça pris dans la rue parce que, j'en sais pas, elles jettent des cailloux ou parce qu'elles croient qu'elles ont impliqué dans un parti politique, machin. Des enfants moins de 18 ans qu'ils ont emprisonnés tous les jours. Et nous, on soutient vraiment tous ces mouvements dans le monde, tous les mouvements qui appellent pour la libération des prisonniers politiques. Vous allez vous rendre compte que quand je vais raconter l'histoire des Kurdes et du Kurdistan, on va voir beaucoup de similarités avec le peuple basque. Donc aujourd'hui, le problème kurde, il est assez complexe dans la mesure où notre pays a été, notre pays en tout cas en parlant géographiquement, a été divisé sur 4 territoires. Vous savez que nous on a aussi un problème avec les prisonniers politiques en France et on a beaucoup de camarades donc prisonniers politiques kurdes qui sont retrouvés en prison avec des prisonniers politiques basques. Chaque année ensemble nous nous rassemblons pour pouvoir témoigner de notre solidarité avec les prisonniers politiques. Yo estoy en contra de la cárcel. No quiere decir que yo tengo la solución. La solución nadie la tiene, pero no es una solución, o sea,
estos gerifaltes es fácil detener a la gente y encerrarla en unos agujeros y que mueran lo antes posible. Para mí la cárcel hay que suprimir, las cárceles hay que suprimirlas. Eso no es ninguna solución. Hay naciones que cuentan con 200 habitantes, son reconocidas en este Estado plurinacional. Pues cada nación tiene su territorio, su lengua, su cultura. Hay naciones que tienen 200 habitantes, naciones que tienen casi 10 millones. Y entonces desde esta postura se entiende muy bien la situación de Euskal Herria. Claro, cada nación tiene el derecho a existir, a vivir en armonía. Bueno, quisiéramos en nombre de la Marcha Patriótica enviarle un mensaje a todo el pueblo vasco, a Askapena, para felicitarlos por este aniversario tan importante que tienen en las luchas del pueblo vasco y por la solidaridad que hemos recibido de parte de Askapena. Ha sido muy importante para nosotros en la lucha del pueblo colombiano. En nombre de todos los militantes de Marcha Patriótica, los invitamos a continuar en esa lucha por la autonomía del pueblo vasco y estamos con ustedes y toda nuestra solidaridad para los compañeros presos políticos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por América Latina.